100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, un programa que busca acercarse al contexto histórico de nuestro conflicto, realizando diferentes análisis. Para el día de hoy queremos tener un programa especial sobre el tema de literatura y conflicto. Por eso hemos invitado al escritor Juan Diego Mejía. Agradecemos especialmente porque aceptó esta invitación para acompañarnos en este programa. También nos acompañan el día de hoy José Zuluaga y Mateo Montoya, quienes estarán compartiendo en este rato con Juan Diego, y de alguna manera nos trataremos de acercar a esa relación que la literatura tiene con lo que ha sido la historia del conflicto colombiano, cómo la literatura ha narrado y ha contado desde distintas perspectivas lo que ha sido el dolor, la tragedia, pero también ha hecho memoria y ha rescatado la voz de aquellos que no tenían voz. Damos la bienvenida al profesor Juan Diego Mejía nuevamente y le damos la palabra a José Zuluaga, que nos hará una reseña de nuestro invitado del día de hoy. Profesor Juan Diego Mejía nace en el año 1952, es matemático de la Universidad Nacional, es ganador de un premio en 1996 de su novela El cine era mejor que la vida, productor de cine y televisión, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, y ha publicado cuentos como Rumor de muerte, Sobrevivientes, A cierto lado de la sangre, Camila todos los fuegos y las novelas El dedo índice de Mao y Soñamos que vendrían por el mar. Nuevamente con la bienvenida, profe Juan Diego, queríamos iniciar esta conversación preguntándole tal vez algo muy trivial, y es, ¿qué ha significado para usted estos ejercicios de construcción literaria? Y algunos de ellos pues ya muy vinculados con esos escenarios relacionados con el conflicto. Bueno, Mauro, muchas gracias por esta invitación. José, Mateo, muchas gracias. Me alegra mucho estar con ustedes. Saber que están trabajando este tema del posconflicto. Es algo extraño eso que me estás preguntando, porque cuando escribo sobre estos temas no me lo propongo como un ejercicio académico, sino más como un ejercicio vital. Eso se explica porque yo tuve una actividad militante muy intensa en los años 70 y parte de los 80. Inclusive yo soy egresado, como José lo acaba de decir, de esta misma universidad, y yo tuve una interrupción de la carrera y me fui a conocer un poco el mundo, a hacer la revolución. Yo me fui a vincularme con campesinos, me fui a la Sierra Nevada, a la zona bananera del Magdalena. Entonces esas son cosas que no pasan impunemente por la vida de uno, eso lo marca a uno, y más a los 18, 19, 20 años, cuando uno está viendo física 3, cálculo 4 y de pronto está hablando con un sindicato a 43 grados a la sombra. Esas son cosas que marcan, eso no es tan, uno no puede decir que vivió 5 años ese tema y cambió de chip, no. Me ha acompañado durante muchos años en sueños, en lecturas, en propósitos, inclusive en una ética para la vida. Si yo renuncié a hacer la revolución, o no renunció, sino que me sentí derrotado cuando intenté hacer la revolución, el proyecto político con el que yo estaba llegó a un final, yo no renuncié a otras cosas con las que sí quiero morir, y es a una vida justa, con mi pequeño entorno, con la gente que está cerca de mí, con mi familia, con mis amigos, con la gente con la que trabajo. Quiero que haya justicia, que haya una equidad. Si bien no lo logré con toda la sociedad, pero en mi pequeño entorno creo que sí lo voy a lograr, y voy a trabajar hasta el final por eso. Entonces no se trata, Mauro, de, hacer un experimento a ver qué resulta de esa unión entre literatura y política y revolución propiamente, sino que es una forma de hacer una catarsis que me ayuda a vivir, que me ayuda a entender
La literatura es un método del conocimiento, y ustedes que escriben lo saben. Cuando uno algo lo tiene confuso, tiene una nebulosa en la cabeza, es como una atmósfera, una neblina de las posibilidades, y uno escribe, ese método de escribir lo va llevando a uno a conclusiones y uno va aclarando las cosas. Es algo que ocurre y que, como lo asumí como método de vida, tuve varias novelas y varios libros que trataban el tema, y creo que lo cerré con este último de Soñamos que vendrían con el mar. Juan Diego, qué bacano eso que decís de la catarsis, y qué interesante pensar que entonces la literatura de alguna manera recrea esas memorias a veces, no sé, que lo agobian a uno durante mucho tiempo y que no salen sino hasta después de muchos años. Y también, Juan Diego, te queríamos preguntar, como esos escritores que han marcado tu vida para que de alguna manera pues te hayan llevado a contar también estas historias. Me hiciste acordar de una cosa que decía Gilmer Mesa sobre La Cuadra, que él se demoró más de 20 años después para contar esa historia de su hermano que murió en la cuadra con los priscos. Y cuando decías eso, me acordaba yo como que a veces lo persiguen a uno esas historias que uno quiere que se vayan, pero que terminan otra vez llegando en un momento dado y tal vez salen por arte de magia. Contanos, Juan Diego, un poco sobre esos escritores que de alguna manera también lo marcan a uno y que también tienen impronta en algunas de las letras de tus obras. Pues no hay duda de que yo tengo que mencionar a Manuel Mejía Vallejo, porque cuando se acabó ese periodo pues, revolucionario en mi vida, cuando regresé a la ciudad y quise reingresar a la universidad o reingresé a la universidad para terminar la carrera de matemáticas, paralelamente con eso había en la ciudad un taller de escritores que dirigía Manuel y lo anunciaban en la prensa, y yo pensé que esa era la parte, ese era el amor que yo necesitaba para reemplazar ese otro que se me había ido, que era la revolución. Entonces yo me presenté a ese taller y le pedí que me recibiera. Él obviamente pues no tenía ningún problema en recibir a la gente, no era un taller con dificultades para que la gente accediera, ni siquiera había que presentar nada, sino simplemente si uno no quería escribir se sentaba a oírlo, porque él era una maravilla con la palabra, era el ejemplar más puro del conversador antioqueño. Entonces llegué de donde él y él me dio la mano, y desde ese momento como que sentí que era el impulso que yo necesitaba, y yo dije, bueno, yo quiero, pues ya me están dando esta oportunidad, no la voy a perder. Ya perdí una, que era, perdí varias. Una era pues que yo no iba a hacer lo que mi papá y mi familia quería, que fuera un gran empresario, un gran ejecutivo de empresa. Perdí otra cuando opté por la revolución y mi proyecto político murió. Había otra que me daba la vida y era un escritor que me permitía estar al lado de él y que quería leer mis libros, mis textos. No tenía libros en ese entonces, ni soñarlo. Tenía unos pequeños textos y empecé a construir, y él me leía y me opinaba y me animaba, y yo le creía en todas las cosas que él me decía, y ese impulso me trajo hasta acá. Y yo pienso que alguien que le dé a uno un impulsito, si uno cree en lo que está haciendo, eso es definitivo. Entonces, si yo quisiera mencionar a un escritor, yo no puedo mencionar a otro sino a Manuel. Pero también eso significa que yo opté por una vida en la que no iba a tener beneficios económicos, no iba a tener grandes beneficios económicos por lo menos, no iba a tener, porque la literatura no da para vivir de ella, y no es bueno pensar que uno va a vivir de la literatura, es mejor pensar que uno va a vivir de cualquier oficio, de alfarero, de zapatero, de profesor, de cualquier otro oficio, de mecánico. Ojalá uno pudiera hacer yo sería feliz que yo tuviera unas facilidades manuales, que yo supiera hacer algo con las manos, pero soy un inútil. Lavo platos y se me quiebran, cocino algo y se me quema. No sirvo para la vida útil, sirvo para estar ahí pensando, escribiendo bobadas. Pero entonces por eso yo quisiera hacer algo que no me cansara en el día y poder llegar por la noche a escribir. Pero por lo general a nosotros nos toca eso, dar clases y estudiar mucho, lidiar con estudiantes, lidiar con directivos, o trabajar como me toca a mí, en otras situaciones con las que la mayor parte de la energía se me va en otras cosas y no en la literatura. Y se cumple ese dicho de García Márquez de que la literatura colombiana es una literatura de hombres cansados. Pero es una literatura vital, porque de alguna manera el hecho de estar vinculado a una actividad lo pone a uno como en esa confrontación de escribir sobre cosas que son reales, tratar de que los personajes que uno crea
se parezcan a los personajes que tienen dificultades para conseguir el sustento, para montarse a un bus, para trasladarse de un lugar a otro. No esos personajes ideales del siglo XIX que transitaban por París, yo no sé de qué vivían, pero por la noche estaban siempre borrachos y fumaban opio y escribían y tenían cortesanas al lado. Yo no sé cómo lo hacían, porque eso vale un montón de plata, ¿cierto? Entonces, para uno tener esos lujos, tiene que tener dinero. Balzac sí lo hacía y quería tener a todas las cortesanas y a todas las señoras de la sociedad a sus pies y en su cama, pero no tenía cómo hacerlo. Entonces él lo que hacía era que escribía mucho y se metió en el cuento de escribir la comedia humana y escribía, inclusive para que le adelantaran dinero le iba dictando directamente al linotipista para que fuera escribiendo. Entonces en la imprenta montando el libro y él apenas inventando los personajes, pero era porque necesitaba la plata urgente. Uno no debe vivir de la literatura, creo yo, porque a no ser que sea Balzac, porque eso lo banaliza, eso lo pone a escribir cosas que se vendan mucho y no las cosas que salen del alma. Juan Diego, queremos entrar un poco ya en tu obra y queremos llegar a 2 novelas, ¿no? Una, El dedo índice de Mao, y la otra, Soñamos que vendrían por el mar. José. Otra vez, el agradecimiento de que estés aquí. Te queríamos preguntar de manera muy concreta cómo fue esa experiencia escribiendo esta novela. Bueno, El dedo índice de Mao es una novela que para mí es muy importante porque les cuento todas las novelas que hago, todo lo que hago tiene que ver con mi realidad más inmediata, con mi vida. Y yo tengo un hermano al que adoro, es tal vez el ser que más quiero en mi vida, porque es retardado mental, tiene unas dificultades de aprendizaje, nunca pudo estar en el colegio realmente. Entonces él es un año menor que yo y siempre mi mamá lo mandaba conmigo al colegio para que intentara estudiar, y lo que yo lograba hacer allá en el colegio era pelear con todo el mundo, porque le decían bobo, lo empujaban, se burlaban de él. Y yo vivía peleando, cascándome con todo el mundo, vivía con las rodillas reventadas. Yo vivía en el piso. Y ese hombre para mí ha sido muy importante, pero siempre ha estado como en medio de todos mis proyectos de vida. Entonces, cuando yo leí a John Steinbeck en una novela que se llama De ratones y hombres, vi un drama que se me pareció mucho al mío. Y era un hombre que tiene el encargo de una mujer que se está muriendo. Le dice: cuida a mi hijo, tú sabes que él no tiene las plenas facultades, te lo encargo. Y eso es la época de los años 30 más o menos en el sur de Estados Unidos. Entonces salen 2 hombres, uno muy grandote, muy fuerte, que es el que tiene un retardo, y este otro que acaba de recibir el encargo de la tía de que no lo deje solo. Es como si fuera el hermano de él. No son hermanos, pero lo adopta como si fuera el hermano. Tiene una ventaja ese hombre, y es que es muy trabajador, muy fuerte, y en cualquier rancho pagarían oro por tener a una persona que hiciera el trabajo de 3, 4 personas. Pero siempre el hombre se mete en problemas porque él tiene una dificultad, y es que no tiene una capacidad para relacionar el cerebro con el abrir y cerrar de las manos. Le gusta acariciar los conejitos, los ratones, los gatos, y cuando algo lo molesta, él ahí mismo aprieta las manos, y lo que está dentro de sus manos pues se vuelve trizas. Por lo general así mataba a los ratones que los estaba acariciando, los gaticos, y no era que fuera enemigo de esos animales, sino que al contrario se asustaba por todo y los mataba. En cierta oportunidad, en un rancho donde por fin consiguen trabajo, una mujer va a seducirlo, y resulta que es la mujer del dueño del rancho. La mujer va a seducirlo, y él se deja seducir porque ve un cabello hermoso que brilla con el sol, y empieza a acariciarla y acariciarle el cuello, y la mujer se asusta, y cuando él se asusta, él también se asusta, y como él no sabe abrir las manos sino cerrarlas, le quiebra el cuello a la chica. Y eso es el momento en el que toda la gente del rancho decide que él se esconde y se va para un sitio que solamente su hermano sabe. Toda la gente del rancho sabe que tienen que capturarlo, lincharlo y cobrar venganza, pero el hermano sabe dónde está y va y lo calma y le habla del proyecto futuro, de tener una granja con gaticos, con gallinas, y lo va calmando, y lentamente se pone detrás de él y le pega un tiro en la cabeza. Ese es el acto de amor más grande que yo he visto en la literatura universal: matar a un hermano, porque de otra manera el mundo acabaría con él y sería demasiado cruel. Entonces esa historia a mí se me metió en la cabeza, y yo pensé, yo creo que a mi hermano le va a pasar lo mismo. Entonces en esta novela lo que hago es la historia de un muchacho que entra a la revolución casi por casualidad, porque va detrás de una chica que está en la revolución, y cuando ya está muy a punto de comprometerse por completo con la revolución, piensa que no puede dejar a su hermano solo, entonces piensa que lo que tiene que hacer es matarlo.
como lo mató el de Ratones y Hombres. Y ese es el drama, alrededor de eso gira esa novela. Para mí fue muy intenso porque todo el tiempo que me demoré escribiéndolo fue pensando que de verdad estaba a punto de matar a mi hermano. Me sentí cruel, me sentí una mala persona, sentí que la literatura no servía para ningún propósito de lo que yo quería en la vida, y maldije pues el momento en que decidí ser escritor, pero también lo acepté y dije, bueno, hay que asumirlo. Por fortuna, en la novela el desenlace es otro, pero después de un gran sufrimiento personal. Diego, esa conexión que tenés ahí entre las dos novelas con el maoísmo, ¿no? En una donde aparece titulado pues de hecho Mao, y en la otra pues que de fondo es la búsqueda de la revolución por un proyecto maoísta, ¿no? Un proyecto incluso pensado desde las tierras, con los campesinos, esa lucha agraria de la época. ¿Qué nos puedes contar de esa conexión? Pues mira, lo que pasa es que esa época que les dije que yo me fui para esas zonas campesinas, yo estuve muy relacionado con grupos maoístas, y también ocurrió algo, y es que muchos amigos que yo quise mucho ya no están vivos y estuvieron conmigo en la revolución, pero hay uno en particular con el que yo creía que tenía una cierta deuda de amistad, y era una persona que fue muy conocida en esta ciudad, que es Rodrigo Saldarriaga, el director de Pequeño Teatro. Ese hombre yo lo conocí cuando el grupo de teatro de la Nacional, que dirigía Jairo Aníbal Niño, montó una obra que se llamaba La Madre, de Gorky. Yo no me acuerdo si era la versión de Brecht o de Gorky. En todo caso, era muy revolucionaria y era muy, o sea, era muy de acuerdo como con los ideales que teníamos entonces. Y el personaje de él se llamaba Pavel Blasov y usaba un abrigo. Entonces, él se metió mucho en el personaje y se quedó con ese abrigo para siempre. En los calores de Medellín, él con un abrigo peludo iba a Versalles, a Astor, y andaba por Junín con ese abrigo y se hacía llamar Pavel. Él estaba empeliculado por completo. Él y yo tuvimos muchas discusiones al final de la vida y terminamos muy distanciados, y él se murió. Cuando fue elegido por el Polo Democrático le descubrieron un cáncer. Cuando fue a reclamar la credencial para la Cámara, le mandaron a hacer exámenes médicos y vieron que tenía un cáncer muy avanzado y duró muy poco. Y se me fue sin que yo pudiera como hacer las paces con él. Entonces yo lo que hice fue retomar ese personaje y contar en primera persona como si yo fuera Pavel Blasov. Y Pavel Blasov es una especie de Rodrigo Saldarriaga y de Juan Diego Mejía. Es una mezcla entre los dos que trata de resolver de una manera coherente como esa vida de los años 70 finales y principios de los 80, y termina como con no un ajuste de cuentas, sino como una especie de quedar en paz, como de quedar en paz conmigo mismo. Porque esa misma obra de la que les hablé ahora, de Ratones y Hombres, la retoman estos personajes del teatro que están en Soñamos que vendrían por el mar, y la adaptan de tal forma que el muerto ya no es el retardado mental, sino que es un personaje que se llama Carlos Marx. Y es una forma de liquidar, yo creo que para siempre, ese tema de la revolución, por lo menos en mi obra literaria. Bueno, profesor Juan Diego, me gustaría preguntarle sobre si en su periodo revolucionario sintió que los movimientos de izquierda eran demasiado dogmáticos o solemnes, como usted les llama, y a eso se debe el tinte burlesco y satírico que se hace de ellos en la obra Soñamos que vendrían por el mar. Claro, Mateo, eso es cierto lo que estás diciendo. Hay una intención de quitarle solemnidad al tema. Es que los izquierdistas de siempre hemos sido muy solemnes, muy ceremoniosos. Ahora están dando una película que se llama El joven Marx. De verdad que es una película muy interesante, muy bella, y uno ve ahí cómo los personajes de la época se tomaban tan en serio. En todas partes echábamos discursos, no había casi oportunidad para la risa, desconocíamos el juego, desconocíamos la lúdica. Es algo que yo me cuestiono, y que al final de la vida, ahora que José leyó la fecha en que nací, yo le decía, esa es la fecha de mi fundación, es que ya soy una persona como con tantos años, que he vivido tantas cosas, pero solamente al final de la vida como que me doy cuenta que fui demasiado solemne y no quisiera que la cosa fuera así. Entonces quitarle solemnidad a través de estos personajes, el dedo índice de Mao aborda a la revolución en una asamblea universitaria, viendo cómo hablan cada uno de los oradores. Entonces dice que los trotskistas hablan juntando el dedo índice con el pulgar y moviendo la mano como sentenciando. Los prosoviéticos empuñan la mano y levantan el puño
siempre amenazantes. Y a él le parecía que los maoístas eran los que mostraban un dedo siempre como gesticulando con el dedo índice. Entonces él lo que hace es que dice, esa es la diferencia que hay entre los grupos de izquierda, la forma como mueven la mano, como empuñan los dedos. Juan Diego, en tu obra de Soñamos que vendrían por el mar hay una relación muy importante. Ya nos contabas que Pavel Rodrigo Saldarriaga con el teatro, y me parece muy interesante dos cosas. Uno, esa obra con la que se termina haciendo de alguna manera la recreación de Perdónanos Carlos Marx, que también juega con un poco de sátira, pero te quería preguntar en relación con eso, ¿qué tan importante es el teatro, no? Porque yo considero que el teatro es una forma también de catarsis. Yo creo que algo de razón tenían los griegos cuando veían ahí una forma también de recreación de la vida, del ser humano y también de las pasiones. Vos aquí, ¿qué pensás de eso? No solo en tu obra, sino ya ahora en general el teatro como esa forma también de relatar y contar lo que ha sido los conflictos. Yo he tratado de ver mucho teatro, desafortunadamente muchas veces algo decepcionado de los grupos teatrales nuestros, pero cuando hay grupos que pasan por la ciudad o por Bogotá, de otras partes, trato de ir a verlos, porque siempre me ha interesado eso, me intriga mucho qué es lo que pasa cuando uno se transforma en otra persona, y los actores a mí me seducen, pues, o sea, yo no sería capaz de ser actor, pero me encanta, me fascina esa vida de los actores. Por ejemplo, ver cómo ocurre algo en la escena que tiene que ver como con los recuerdos de cada uno. Es decir, trato de decirlo en esta forma, una persona muy jovencita, sin mucha experiencia en la vida, se para en un escenario y mueve las manos según le dice el director, y uno no siente mayor cosa. Llega John Malkovich y se para en el escenario y mueve las manos en la misma forma y uno siente, ¿qué pasó? Aquí hay algo. Ese movimiento de manos, ¿qué es lo que tiene? Son los recuerdos de John Malkovich que están en cada movimiento de la mano. En cambio, lo del otro muchacho está tan nuevo que no tiene todavía tanto significado sus movimientos. Entonces yo pienso que el teatro tiene como una transformación muy especial de la personalidad que logra que alguien que habla con uno cotidianamente de pronto se transforma en otro y le dice a uno un montón de cosas sobre la vida. Y el hecho de que sea Rodrigo Saldarriaga también me parece muy importante respetar el rol de actor y el rol de teatrero. Pero yo creo que el teatro, me encantaría escribir teatro, me encantaría encontrar obras como las de Shakespeare en alguna parte, de esas obras, esos dramas que uno puede leer. El teatro es muy difícil leerlo, porque casi siempre son diálogos y algunas acotaciones para el director. Pero la forma como escribe Shakespeare, toda su obra es como si fuera como una canción. Entonces no una obra de teatro, sino como una canción. Juan Diego, no puedo dejarte ir sin preguntarte algo. Este programa lo estamos grabando en el año 2018 y es un año en el que se están conmemorando 50 años de acontecimientos bastante particulares. El Mayo francés, la muerte de Martin Luther King, los movimientos estudiantiles, las protestas en contra de la Unión Soviética en Praga cuando la invasión de los soviéticos. Y vos ahorita decías algo que reiterás en tu novela, que la novela es un acto de amor y no de desilusión, pero a ver, hoy que celebramos 50 años, tenemos que seguir viviendo en la utopía, la imaginación al poder, como decían los grafitis, seamos realistas, aspiremos a lo imposible, o de verdad hay un total desencanto hoy y ya ni siquiera debemos pensar en una revolución diferente. Es un tema muy grande, Mauro. Los invito a que lean un libro que se llama Bienaventurada Vejez, de Robert Redeker, un francés, inclusive está en Feria del Libro en este momento en Bogotá, y palabra más, palabra menos, lo que dice es: Mayo del 68 nos prometió la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Todas esas consignas que nos hicieron soñar, pero también nos tendió una trampa, nos tendió la trampa de la eterna juventud. Había que ser joven. Y de ahí en adelante el mundo se metió en una carrera loca por ser joven. Tienen auge los gimnasios, tienen auge las operaciones estéticas, las cremas para rejuvenecer, la ropa para verse más joven. Hay una actitud de predisposición del mundo a solamente beneficiar a aquello que es joven y segregar a lo que ya no es joven. Entonces el mundo le tiene miedo a envejecer. Nadie quiere ser viejo. Y los viejos llegan a una especie de infierno en vida. ¿Qué hay que hacer para que la humanidad dé un paso adelante? No nos podemos quedar eternamente en esas consignas de Mayo del 68. Yo creo que lo que yo invitaría ahora que estamos celebrando los 50 años de esa revolución de Mayo es a entender realmente qué fue lo que significó y casi como recuperar un poco el rumbo. Yo pienso que hubo un desborde de la velocidad y un desborde del rumbo y el mundo se perdió un poco en eso.
Bueno, Juan Diego, de verdad que te queremos agradecer mucho que hayas aceptado esta invitación, que hayas compartido con nosotros toda esta sabiduría y tu obra. De verdad que mil y mil gracias a los compañeros que también hoy estuvieron en el set. Y bueno, yo creo que para hacerte un honor con todo esto, te damos la palabra para que cerres este programa y hagas una invitación a la gente a que lea tu obra y también a que de alguna manera se vincule a conocer la importancia de leer elementos que relatan también esta historia trágica que ha vivido el país. No tanto a leer mi obra, Mauro, pero sí les quiero agradecer muchísimo esta invitación. Es un momento como de complicidad con gente que está transitando unos caminos muy parecidos a los que yo transité. Yo quisiera más es invitarlos a que escriban sobre lo que tienen muy adentro. O sea, es hacer memoria. La memoria es tal vez lo único que nos confronta con lo que somos, y es la oportunidad como de volver a vivir momentos que tal vez fueron difíciles, pero a mí siempre me ha parecido que la vida es mejor escribirla, es mejor recordarla que vivirla. Y yo creo que los invito a eso, a que escriban, a que no hay que ser, nadie tiene que ser un gran escritor, nadie. Eso es otra conclusión, basta con escribir, basta con ser sincero en lo que uno hace, y eso lo deja uno en paz con uno mismo. Agradecemos a UN Radio, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes que siguen asiduamente este programa, y los esperamos en una próxima ocasión para que sigamos desarrollando estas 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.